Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada desde 1980 y creemos que esta quedó abandonada debido a que la familia que vivía en el lugar pasó por un suceso trágico y el lugar quedó totalmente abandonado. Hoy me acompañan tanto Vero, Bea y Andrés. Dejaré mi Instagram y el de ellos en la descripción de este vídeo y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal. No olvides suscribirte para estar al tanto cuando suba un nuevo vídeo, dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. La verdad esta casa es increíble, encontramos un montón de objetos y pertenencias personales en el interior y recomiendo ver el vídeo al completo para no perderse ningún detalle y estaré al tanto de vuestros comentarios. Vamos a apoyar el vídeo a por esos 8000 likes y comenzamos con la exploración del día de hoy. ¡Allá que vamos! Allá al fondo ya se aprecia la vivienda, chicos. Y esto es un estanque abandonado. Todo esto se almacenaba agua, pero está abandonado y han crecido incluso cactus. El problema de estos sitios abandonados así de grandes es que caen animales ahí debajo y no pueden salir y se mueren ahí debajo. Aquí tenían como un cuarto trastero para animales, ¿no? Si esto era como un pequeño alpendre chiquitito, guardarían aquí herramientas del campo. Y vamos a ir primero a la casa, que es lo importante. Se nota que por aquí no pasa nadie. Manos arriba. Son flores nada más, no pican. Aquí estaría la entrada principal a la vivienda. Lo que como que se ha caído un muro. Ahí falta un muro, creo yo. Pisan aquí con mucho cuidado, ¿vale? El suelo. El 119. Esta es la parte que sigue el camino que baja al barranco. Y esta es parte de la vivienda desde fuera. Aquí estaría la entrada principal. El verjado es lo original, parece, ¿no? Lo que está oxidado. Y como que lo han apartado, ¿no? Se están comiendo telarañas, ¿eh? Esto sería el patio de la vivienda, chicos. Esta casa tuvo que ser increíble solo por esto. Los pedazos de vistas que tenían aquí. Bueno, ya están viendo todos los pajaritos. Todos esos barrancos. Y mira, aquí también tenían otra estancia. Aquí también hay otra estancia que puedes investigar, ¿eh? Pero primero vamos a ver la casa. Esto es una barbacoa antigua, sí. Para un asadero, exacto. Y quedó aquí. Y esto es curioso porque es un banco hecho de hormigón en el patio. Vamos a entrar a la casa, chicos. La casa se nota que tiene un montón de años solo por la estructura. Aquí se conservan las puertas originarias. Y sí, por aquí ha estado gente, ¿eh? ¿Hola? Por si acaso. Si aquí viene la gente a pasar el rato, ¿no? Hay como botes de pintura que usan de contenedor y tienen aquí montado como un beril, ¿no? Para venir con amigos. Recogido está, lo que está bien, la verdad. Porque otras veces vamos a sitios y están destrozados. Tienen aquí hecho como un banco con un tablón también. ¿Ven la botella de agua? Ah, que tiene cenicero, ¿eh? Están aplicados, me gusta. Esta gente me gusta. Igual que aquí, ¿ves? Basura, al igual que aquí. Y claro, esto sería una habitación de la época. Esta casa puede ser muy antigua, ¿eh? Solo por las puertas, lo altas que son y el techo. De 1980 fácil. Estas sí ya la habrán traído ellos, ¿no? Son de aluminio. Están oxidadas, la verdad. Pero esto no sería de la casa, ¿no? Esto es una mesa de... Ah, la mesa de la barbacoa afuera, ¿no? Sí. Ahí venía la barbacoa. All Steel Hibachi. Igual aquí tenemos otro como... Esto era un zapatero. Parece, ¿no? O un mueble tumbado. Y aquí hay unas escaleras, pero antes de bajar tenía un pedazo de tragaluz aquí. La casa tuvo que ser bonita como estuviera en funcionamiento seguro. Lo que eso sí ya... La humedad. Esto es un peligro estructural. Si alguien se queda con esta casa a la larga tendrá que hacer una buena reforma.
Pero están todas las habitaciones comunicadas y el suelo es piedra. Esto es piedra de cantería. Pero esta habitación sí es enorme. Bastante grande. Esto podría ser el cuarto del matrimonio o de los hermanos que vivieran aquí. ¿Y eso sí es un agujero o es que había una claraboya, se llama? Sí. Yo creo que había un agujero para que entrara la luz, ¿no? Sí. De forma original. Aquí hay un colchón azul que parece antiguo. No parece que lo hayan traído aquí. Solo por el diseño. El dibujito que tiene. Me da la sensación de que es antiguo y se quedó aquí. De la casa originaria. Esto es lo que estaba comentando. Que hay un agujero en el techo. Pero yo creo que es un agujero propio de la casa, ¿verdad? Habría ahí algún tipo de cristal para dar luz a esta habitación. Esto es una habitación totalmente a oscuras, ¿no? Tiene pinta de que ese agujero sí es para que entrara luz. O sea, a simple vista lo que le falta el cristal. Y aquí un montón de escombros. Es que claro, que a distancia está como todo acumulado a un lado. Y ves, hay ropa aquí. Una camisa de varón parece, o un pijama. Mira, un saco para el transporte de verduras. Al igual que por aquí. Voy a bajar un poco el brillo así mejor, de la luz para que no moleste. Y esto es el relleno de alguna almohada. Aquí hay como una almohada. No sé si se aprecia. Sí, aquí hay ropa originaria, ¿eh? Y mantas, sí. Lo que están todas de un tono ya pasado del tiempo. Tonos oscuros ya. Otro saquito, una lata antigua de alguna conserva. Y esto de aquí, dicen las chicas, que es la cocina. Pero mira, antes de entrar, la puerta de la cocina está aquí. Todo esto. La cocina, ¿no? El comedor. Todo esto el comedor, ¿no? Y esta es la parte de la cocina, pero tiraron la pared. Sí, pero ¿quién viene aquí a tirar una pared? Es lo raro. No sé, pero la tiraron. Esto sería todo el comedor, ¿verdad? Aquí estaría, vamos a imaginarnos la mesa, ¿no? La mesa. La sillita. Alguna estantería para la comidita no perecedera. Pero es que todas las habitaciones lo curioso es que comunican, ¿sabes? Están todas comunicadas por dentro. Pero como un pasillo entre habitaciones. Y esto es un cuarto, mira los zapatos. Todos los zapatos que quedaron aquí de varón. Está repleto. Y de mujer, miren. Esto sí es de la familia originaria. Está lleno de zapatos de cuero. ¿Cuántos pares hay aquí? Cuenten. Pero lleno, mira, y de mujer, de tacón. Mira. Es algo curioso porque en muchas casas abandonadas siempre me encuentro zapatos de las familias. Algo como que dejan siempre atrás, no sé por qué. Es que está lleno, ¿no? Y fijaros que yo creo que esto era una habitación. Ahí arriba ponían un colchón y abajo otro. ¿No? ¿No da la sensación de eso? De que tuviera aquí, ¿ves? Como que aquí ya simularon que había una escalera. Pero me da la sensación de que esto no se terminó de construir porque... Sí, mira el techo como está. Sí, como que lo utilizaban pero así, en bruto. Se quedó a medias, Sí. ¿sabes? Pero claro, a medias por aquí vivió gente. Mira la soga esa también aquí. ¿Te acuerdas? Es de las buenas. ¿Y esta? Es buena, acuerda, esa es muy de trabajar en una naviera, ¿no? De barco. Lo que me llama la atención es eso, que ¿por qué dejaron todos los zapatos? Mira, de mujer, de varón, de niños no hay, ¿no? Una bota Una bota doblada, ¿no? de agua que está más tinta que yo. Si estás de goma, estás para el campo, para trabajar en... Míralas aquí, hay más. Ah, sí. Y después vi por aquí, mira, aquí hay una bota buena de trabajo también. Voy a pisar con cuidado. Esta de aquí, ¿la ves? Ah, sí. Y aquí sí quedaron también como botitos de aceitunas o de legumbres. Mira, Colón. Los polvos de lavar Colón. ¿En el bote antiguo? Ese es de los 80, el formato, el diseño. Voy a acercarme. Los polvos Colón son muy conocidos en España. Comentar aquí debajo si en otros países también, seguro que sí. Biodegradable y no ingerir, obviamente. Regalo seguro, pone aquí. Colón. Blancura superior. Mira, un cepillo de brillo para los coches. El típico cepillito para limpiar las llantas. For motor cars and furniture. Y maquinaria. Una colonia aquí también. Una champú de protección solar. Sí, como que aquí se quedaron cositas de la familia, ¿no? ¿Y esto qué es? Parece algodón, ¿no? Antes era muy común, cuando te ponías mala de pequeña en la mesa de noche, poner, creo que era eucalipto,
humedecido con algodón y toda la noche y tú respirabas bien. Pues puede ser eso, para abrirte las fosas nasales, ¿no? Es que eso era súper parecido al que yo tenía. Pues puede ser, ¿eh? Sí, un remedio casero para cuando estás congestionado. Sí, Como yo estoy ahora, o sea, me lo llevo. sí. Échale agua. Qué raro, y mira, esta habitación es lo que hice Bea, que parece que nunca se acabó porque dudo que esta puerta lo usaran porque tenían ahí un montón de maleza, ¿no? Que se comunicaban siempre por esta de aquí. Vamos a ver la cocina. Y antes de ir, mira, esto es una tapa de una ollita. Ahí está. ¿Puede ser de juguete, chicos? Bea cree que sí, puede serlo, ¿eh? ¿Qué coño tiene? Es que puede ser, ¿no? Es muy pequeña. Es muy chiquitita. ¿Puede ser de juguete? Esta tapita de olla. Ya, pero los zapatos increíbles, ¿eh? Y algo que me choca es eso. En varias casas que hemos grabado ya en el canal, mucha gente deja los zapatos atrás. ¿Qué motivo hay para dejar tus zapatos? No sé, como... Comentar aquí debajo qué piensan, pero me choca muchísimo. Yo creo que aquí arriba ponían otra cama, ¿sí? 2 colchones, uno arriba y otro abajo. Puede ser. Voy camino a la cocina ahora. Eso es una lata de aceite antigua. No, estoy viendo que Mira, aceite de oliva puro. esto es ¿Un almanaque? una propaganda de Santa Lucía Seguro. De seguro de vida, ¿no? Sí. Publicidad de seguro de vida. Y este es el colchón que yo digo que sí es originario de la vivienda. Yo creo que lo sacaron de la habitación que venimos. Es seguro que es viejo porque el relleno está hecho de paja y lleno. Ahí se ve, me voy a acercar. Ahí está. Aquí hay unas pastillitas que dudo que se vea porque la cámara tiene gran angular. Y son pastillas como suplemento alimenticio, ¿no? Y este es el muro que tiraron abajo, que por qué no lo sabemos, la verdad. Y esto sí es la cocina. Bueno, es que se llevaron la chimenea. ¿Puede ser que tiraran el muro para sacar la chimenea? Tiene pinta. Tiene pinta que quitaron la chimenea bien, un corte limpio, y para sacarla tuvieron que tirar este muro para poder llevársela. Pero eso sería para robarla, porque... Claro, eso es robado sí o sí. Como que la habrán instalado en otra vivienda y les gustó el diseño. Y una casa antigua, pues, puede quedar bien. La agüita, ¿eh? Sí. Debajo de... Tiene pinta de que es eso, que por aquí era la puerta y no pasaba por la puerta, entonces ¿qué hacemos? Tiramos la pared. Mira, otro bote de aceite antiguo, de aceite de oliva, que ahora está caro. Allí hay... Mira lo que está. El escurridor. ¿Qué bote? Ah, ese creo que es para limpieza. ¿Voy a acercarle? El clásico bote de sal. Sal fina de mesa. Otro de aceite aquí en la esquina. Y aquí hay un insecticida en polvo. Garrapatín. De garrapata, garrapatín. ¿De qué año puede ser esto? Modo de empleo, composición, laboratorio fisioquímico, CAMS. Es catalán. ¿De qué año puede ser este producto, chicos? 1980 y algo, digo yo. El botito que enseñé antes de sal, los de aceite. Este es chiquitito, ¿eh? No es el formato normal. Y estos son escurridores de platos. Tanto este de aquí. Y aquí también quedó otro. El fregadero. Es que se llevaron hasta la llave. El grifo se llevaron, sí. Y estos son cajas para transporte de fruta y verdura. De madera con este material. Nunca me sale el nombre. Como raso. Como un tipo de tela, ¿no? Y después aquí. Has visto que... Yo creo que aquí ponían, para calentar también cosas, metían ahí la madera que se tenía que consumir o el carbón, y arriba podías poner una Pero tú plancha, ¿no? Con el azulejo ahí, el azulejo Pero es que fíjate que el agujero está perfecto, ¿no? Sí, pero lo limpiarían bien, como es azulejo se limpia bien, ¿no? no sé. ¿Para qué puede ser este agujero? Yo pienso que arriba ponían una parrilla, ¿no? Y abajo la brasa. Pero claro, después tienes aquí también la esquinita donde estaba realmente la cocina. Sí. Es lo raro. Y no quedan platos ni nada, eso sí se lo llevaron. Pero ¿por qué dejas los zapatos? Es lo raro. ¿Te llevas todo y dejas tus zapatos atrás? No sé, súper raro. Por aquí también se sale de la cocina al patio, está todo comunicado. Y claro, para llegar ahí debajo es complicado, ¿no? Será por aquí, ¿no? Esto es una silla. No, ¿sabes lo que es? Un somier, ¿no? Es un somier de cama plegable. Por si venía un invitado, abrías el somier y ponías el colchón. A dormir ahí fuera. A la terraza. No, esto es que lo sacaron de dentro. Pero espérate, voy a ir a la parte de allí, que hay algo más. Pero sí, esto es un somier. Vale, telarañas por todos lados, me estoy comiendo. Sí, es un somier, es un somier. Un poquito de aventura, chicos, nunca viene mal. Ay. ¿Hay abejas por aquí?
Aquí fuera tenían montados los baños, no hay baños dentro de la vivienda. Es decir, es una vivienda que se construyó en su día sin baños. Supongo que tenían la típica letrina o agujero en el suelo donde hacer sus necesidades y después ya construyeron estos baños aquí fuera. Pero claro, aquí se ha venido esto abajo. Creo que esto era como... El agua de la lluvia se almacenaba aquí y se aprovechaba para todos los cultivos que están alrededor de la vivienda. Que son cultivos bastante grandes, no se aprecia en cámara, pero toda esta zona de aquí continúa por allá y después sube. Me voy a acercar al baño a ver si puedo. Aquí tiene la escupidera, esto se ponía debajo de la cama y si en medio de la noche te daban ganas de hacer pipí, hacías pipí. Y aquí solo había un váter que han destrozado, está ahí en el suelo. Y después por aquí hay otro baño, eran baños mujer y hombre. Exacto, mira, aquí estaría el lavamanos. Ahí pueden colgar la toalla. Y aquí sí tiene plato ducha. Su platito ducha. De ahí colgaba el telefonillo, la alcachofa. Y una única llave, agua fría, la que había. No había termos, parece. Una única llave de agua. La abrías y te duchabas aquí fuera. Lo raro es eso, que te duchabas aquí y después tenías que ir a tu casa. Es decir, tenías que ir por fuera de la casa sí o sí para ducharte. Y eso de ahí es el tirador de la cisterna. Es más, arriba todavía mantiene el hierro. De ahí tirabas y esto es el interior de una cisterna de agua convencional, vaya. Aquí también había un váter. Lo raro es eso. Vivías ahí arriba y venías aquí a hacer tus necesidades. Me aguanto arriba, no bajo. Me lo hago encima, ¿eh? Imagínate que está lloviendo. ¿Con un paraguas y vamos? Pero con un paraguas ir a hacer... Está feo. Después el paraguas huele. Algo muy importante que me ha dicho Verónica, que acaba de hacer así a lo lejos. Mentalidad de tiburón. ¡Hola! Es que las escupideras existían para eso. Si a medianoche te daban ganas de hacer pipí, cogías la escupidera, que ahí está, y hacías dentro de la casa el pipí. Y ya por la mañana, si tenías ganas de hacer otra cosa, pues venías a los baños, que están separados, lo raro. Mujeres y hombres. Puede ser que estuvieran separados, ¿sabes por qué? Porque tuvieran trabajadores aquí, en los cultivos, tanto mujeres y hombres, y para que tuvieran su propio baño, las mujeres y los hombres. Ya antes de abandonar la vivienda, aquí se veía donde hacían las barbacoas. La familia tuviera aquí fuera su mesita, ¿no? Y aquí hacían la carne, el pescado, la verdurita, el pimiento. Y es más, está lleno de hollín, de todo lo que quemaron aquí dentro. Y aquí guardarían el carbón o la leña, ¿no? Puede ser. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Maximiliano Centellas Aceituno, Diana Monroy, para Ariel Bies, Elsa Limón, Carlos Rueda, Jasira Monteiro, Esther Sáez Rodríguez y para Almudena Veredas y Virgi Cabray. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y obviamente, gracias a los miembros del canal que salen en pantalla, siempre les agradezco el apoyo. Y si tú también quieres ser miembro del canal y apoyar mi trabajo, aquí debajo también tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Muchas gracias a todos los miembros del canal y a todos los suscriptores. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!